Hola, yo soy Lisandra Moncada, soy integrante del número 4 y nuestro tema es actividad y resistencia en la comunidad. Yo voy a dar inicio con lo referente a las mayorías y a las minorías. Los conceptos de mayorías y minorías, la forma en que ellas se relacionan y se influencian entre sí, siempre han estado dentro de los grupos sociales, dentro de los grupos humanos. Una aproximación básica y simple a la definición es en base a un valor numérico, es decir, una cantidad, donde mayoría indica grupos con muchos miembros y minoría grupos con pocos miembros. A esto se le añade, por sentido común o por creencia, que los muchos pueden más sobre los pocos. Sin embargo, existen excepciones y contradicciones donde se demuestra lo contrario, donde se observa, por ejemplo, en la vida cotidiana, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito laboral, podemos observar situaciones donde se observa todo lo contrario, donde podemos ver grupos de menor cantidad de personas ejerciendo dominio e incluso oprimiendo a grupos numerosos. Estas contradicciones que se presentan en la vida diaria ha llevado a redefinir los conceptos de mayorías y minorías ya no en base a una cantidad, no en base a la cantidad, sino más bien en base al poder que ejerce un grupo sobre otro, independientemente de la cantidad de sus miembros. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, de acuerdo a esto, la mayoría se define por aquel grupo que ejerce y detenta el poder y la minoría por el grupo al cual se le priva el ejercicio de determinados poderes, así como el acceso a las condiciones para adquirir el poder. En resumen o de forma general podemos decir que entonces que las mayorías y las minorías se pueden definir o son una cuestión de poder. Y el poder no solo es fuerza, sino puede estar representado por otros factores y recursos que pueda tener una influencia social. Un breve ejemplo de esto que estamos hablando en mayorías definidas por el poder, lo podemos ver en países donde hay dictaduras. Vemos que los políticos quizás son menos, pero como son los que tienen el poder ejecutivo, electoral, legislativo y económico, dominan y oprimen a toda la población de un país. Eso es un claro ejemplo de esto que estamos hablando. Rosmary González, hoy le vamos a hablar de el sesgo de las explicaciones teóricas. Para comprender el tema debemos saber qué es el sesgo. El sesgo es la orientación y la dirección que toma un tema. En este caso les voy a explicar las posiciones teóricas del tema de la actividad y resistencia en la comunidad. Dichas relaciones tienen que ver con las relaciones humanas y como primera fase debemos entender y identificar las necesidades de un grupo social para saber y para identificar este estudio psicológico debemos saber que por lo general los grupos sociales se parcializan a través de influencias que ejercen en la mayoría. No podemos dejar de hablar de nuestro teórico y psicólogo Salomón Asch, que nació el 14 de septiembre de 1907 en Polonia. Es un psicólogo muy reconocido porque gracias a él podemos conocer lo que es la presión social y podemos identificar a través de su estudio la conformidad en la adaptación de cambiar la opinión y juicios por la opinión dominante en ese caso. También no podemos dejar de hablar de Stanley Schachter, quien nació el 15 de abril de 1922 en Nueva York. Él estudió arte, pero hizo una maestría en psicología y
Gracias a él realizó un experimento donde verificó la importancia de la comunicación y el rechazo en los grupos. Esto fue clave para estudiar la comunicación interpersonal y la dinámica de grupo. También tenemos otro reconocido y pionero en esta área, psicólogo social, como lo es Stanley Milgram, que nació el 15 de agosto de 1933, también en Nueva York. Él realizó un estudio donde en 1974 lo tituló Obediencia a la autoridad, y que también nos enseñó que algunos ambientes, sobre todo los ambientes prestigiosos, pueden incidir en las respuestas y pueden realizar acciones dañinas a terceros. En 1974, en la década de los 70, se hizo una combinación de muchas teorías, y gracias a eso podemos tener que Serge Moscovici, que nació en 1925 en Francia, también psicólogo social, fue un hombre preocupado por entender los psicólogos en el mundo occidental. Para ello, gestó varias teorías sociales, entre las más conocidas y utilizadas son las relativas a las presentaciones sociales en 1979. En esa década de los 70 hubo algo muy particular, porque Moscovici, Mugni en 1981, Gabriel Mugni en 1981, Persson y Peicheler cambiaron toda la teoría y hicieron muchos experimentos donde esa masa dominante que se realizó en los años 50, ya en los años 70 se reveló, y allí fueron creando influencias y fueron creando mayorías y minorías, que gracias a eso pudieron modificar y pudieron crear opiniones y manifestaciones, asumiendo así posiciones decedentes. Ahora bien, los estudios psicológicos o los procesos naturales que se realizan nos permiten trabajar en la psicología comunitaria. En este caso podemos dar un ejemplo como es las asociaciones de vecinos que luchan por defender la zona. Gracias. Siempre solemos pensar que si la gran mayoría está de acuerdo en algo es porque tienen la razón. Esto da lugar a dos procesos fundamentales de la influencia mayoritaria, un proceso en el cual se pueden modificar en percepciones, juicios, en la manera de pensar incluso y de actuar del individuo. Además de este proceso de influencia donde la persona también puede cambiar de opinión, actitudes, pensamientos, hasta incluso de estilo de vida, siempre y cuando se parezca a la gran mayoría. A veces la presión social es tan fuerte que llegamos a preguntarnos, ¿estamos equivocados? Incluso podemos ir en contra de nuestros principios. Psicólogo Salomón Asch, reconocido mundialmente por sus experimentos pioneros en la psicología social. Ok, ahora bien, vamos a hablar sobre el experimento de Asch. Para el psicólogo, su objetivo era investigar hasta qué punto la conformidad de una persona es influenciada por la presión social de un grupo. Pero primero vamos a entender qué es el conformismo. Para la psicología, se define conformismo un tipo de influencia social que requiere un cambio de opinión o actitud de una persona para que ésta pueda encajar en un grupo. El experimento consiste en una prueba de visión, donde el participante de la prueba se coloca en una habitación con otras 7 personas que en realidad son cómplices. Antes de la prueba, los cómplices se reúnen para discutir cuáles serían sus respuestas. Todo esto a escondidas del participante. Luego, al grupo se le presentaba primero una línea de objetivo, luego las líneas comparativas. Después, cada persona de la sala seleccionaba la rada, donde el participante era el último en responder. Se hicieron 18 pruebas, 12 de ellas pruebas críticas, donde los cómplices daban las respuestas incorrectas. Asch quería descubrir si el participante se conformaría con la opinión de la mayoría. Las personas se conforman por dos razones: la conformidad normativa. Acá lo que ocurre es que las personas quieren encajar y ser aceptados en un grupo. La segunda es la conformidad informacional, donde la persona cree que el grupo está bien informado y tiene una mayor inteligencia que la suya. Asch también cambió el experimento para encontrar factores que influenciaban los niveles de conformidad del individuo. Entre más grande es el grupo o el número de cómplices, más personas se conforman. Y así la conformidad disminuye porque la necesidad de ser aceptado no es alta.
El tercer punto también influye el nivel de la dificultad de la prueba. Si es más difícil decidir cuál es la correcta, se busca la confirmación del resto del grupo. Por lo tanto, la conformidad aumenta. El cuarto y último punto es el caso de responder en privado, donde se desconoce la respuesta de cada persona, por lo tanto no hay presión de encajar, el miedo de ser rechazado no existe y por eso la conformidad disminuye. Bueno, esto es todo, espero que les haya gustado, gracias. La influencia de las minorías, procesos y efectos. La influencia de las minorías se ejerce a través de la resistencia, la protesta y la conversión. Vamos a hablar un poco sobre la resistencia. En las ciencias sociales se ha hablado mucho y desde sus inicios de los efectos de la opresión y la dominación sobre los grupos sociales que la sufren. La literatura sociológica y antropológica y política presentó una y otra vez los efectos degradantes de ciertas prácticas occidentales impuestas por la dominación colonial. Introdujeron en los territorios sometidos y a la vez, en nombre de esa misma degradación, la justificación de esa dominación. Se describe acuciosamente los males y se culpabilizaba por sus efectos y por las limitaciones que causaban las mismas víctimas que lo sufren. La capacidad de resistencia de las minorías, entendidas en su sentido social como grupos carentes de poder, sometidos, ha sido muchas veces subestimada, lo cual puede ser como una consecuencia de la necesidad de destacar los efectos de la opresión. Esto puede producir un debilitamiento de la imagen de esos grupos que, observados con atención, pueden mostrar una sorprendente variedad de recursos que les permite mantener vivas sus creencias, sus costumbres y su identidad, desarrollándolas y conservándolas incluso en medio de condiciones adversas. A pesar de los esfuerzos que se hagan desde el grupo dominante para cambiar estilos o hábitos de vida, las personas en estado de sometimiento bajo la apariencia de sumisión continúan practicando los modos de acción que desean ser cambiados desde la perspectiva, digamos, dominante. La resiliencia es el término del cual se utiliza para describir la elasticidad, la capacidad de adaptarse, como el poder de la recuperación. Lo que la psicología quiere expresar es el poder de resistir presiones y la capacidad de presentar la apariencia conservadora de la esencia. Sería resiliencia. A pesar de las condiciones de alto riesgo de estrés crónico o después de algún trauma grave, esta resistencia se da en conocimientos no necesariamente orientados de forma de organizaciones específicamente definidas. Muchas veces parece estar ligada a la transmisión histórica de patrones de comportamiento, de culto, de conservar en el seno familiar, transmitidos en el ámbito laboral o ligados al género. En esa adaptación exitosa, en el sentido de mantener la identidad como factores influyentes, la percepción que tengan las personas respecto a su eficacia, el temperamento y las variables existentes en el entorno, tales como las relaciones afectivas, que pueden actuar como moderadores de los factores estresantes. Los procesos familiares también, mediadores entre los factores socioeconómicos externos y el desarrollo de las relaciones interpersonales y el disponer de la comida y techo y presencia de costumbres o valores en la cultura que suministren recompensas y den seguridad apoyando las fortalezas interiores de las personas. Estos mismos autores consideran que las comunidades pueden desarrollar como un complemento que genere formas afectivas de lidiar con los desafíos de la vida y capacidades y recursos para manejar positivamente la adversidad.
En las prácticas psicosocial comunitarias hemos visto de ejemplo formas de resistencia ligadas a la burla y el humor que serían como variables culturales. En Venezuela, por ejemplo, aún las circunstancias más deprimentes suelen ser objeto de chistes, de juegos, de palabras que con mayor claridad manifiestan la queja y colocan en ridículo al responsable de la situación negativa. Es uno de los rasgos que más frecuentemente se autoatribuye a la gente de Venezuela. Sin embargo, también la condición de apatía, indiferencia podría interpretar en algunas ocasiones como una forma de resistencia en el sentido de capacidad para sobrevivir a las condiciones adversas. En las comunidades hay grupos de mayoría y minoría en diferentes situaciones. Sucede que la mayoría de las personas que ejercen el poder en la actualidad, la sociedad apoya esta suposición. Sin embargo, no siempre sucede lo mismo y los demás deben aprender a no hacer generalizaciones sobre cualquier circunstancia debido a la que la minoría puede llegar a ser mayoría. Esto no es medido numéricamente, sino que por la presencia de poder que ejerce cada una siendo reconocida ante las demás. Sin embargo, ambos tienen influencias el uno sobre el otro. La de la mayoría ejerce ante la presión social, la amenaza y la represión política. La influencia de las minorías se ejerce a través de la resistencia, las protestas y la conversión, que se utiliza para hacer cambios en su comunidad y para que su voz sea escuchada, para que el grupo que esté en contra de esos cambios. Ahora le cedo el tiempo a mi compañera Daiber para que termine la continuación de este tema. Yo les voy a hablar hoy acerca de lo que es la protesta, siguiendo en la línea de las resistencias de las fuerzas de las minorías a las mayorías. La protesta ha sido históricamente una de las grandes herramientas que ha tenido los grupos minoritarios para ser escuchados y demandar o manifestar aquellas disconformidades en cuanto a lo que tiene que ver con sus necesidades y con aquello lo que el esfuerzo no está teniendo respuesta acorde a lo que requieren como un estándar básico de bienestar. Se da desde grupos más grandes a lo que son pequeños grupos de comunidades. Este efecto, y lo voy a compartir ahora acá en una lámina, el efecto de la protesta, en este caso, responde expresión en cuanto a disconformidad o queja, situación social límite, cuando ya ha llegado un punto donde definitivamente no hay escucha y esto empieza a ejercer este acto límite en los grupos sociales, preferiblemente de manera organizada, con un objetivo y unas formas para que esto llegue realmente de la forma adecuada a estos grupos. Otra de las formas o de las fuerzas que también se plantean es el fenómeno de la conversión. Esto es una voz de igual forma de minorías que no se reconoce en la mayoría o en el líder o en la autoridad que tiene la competencia para dar respuesta, como otorgándole este lugar a esta voz minoritaria. Es decir, se escucha el llamado, hay un fenómeno sutil de tipo cognitivo donde además este receptor o este grupo mayoritario lo toma, lo convierte en como si fuera acerca de él y en este caso lo resoluciona desde esta certeza de que ha sido suyo el fenómeno de conversión. Es decir, no se le da la voz al origen que ha sido la minoría, se le autoacredita al grupo o al líder que representa mayoría y desde ahí es que llega al efecto o la actuación social. Es un efecto de influencia cognitiva acerca de una propuesta o postura desde la voz de grupos minoritarios. Con esto entonces termino mi punto y bueno, muchísimas gracias. Un cordial saludo, mi nombre es Gilaini González, cédula 28096250 y hoy les hablaré acerca de la influencia social en perspectiva comunitaria. Pero antes de ello es necesario conocer lo que es el cambio social, entendido como una alteración planificada y sistemática en cuanto a los estilos de vida, para que a través de la innovación se encuentren mejores probabilidades o posibilidades de éxito. Y esto es de origen psicosocial. Para ello, Ibáñez 1987 plantea tres perspectivas desde las cuales se
deben evaluar los procesos sociales desde la comunidad. Estos son los conflictos sociales, la presión de las normas sociales y los juegos de poder. Para entender un poquito más esto, entremos en contexto. Un adolescente que viene de su hogar con creencias religiosas trata de ser aceptado y adaptarse a un nuevo grupo de adolescentes que no comparten estas mismas creencias, ética o moral. Entonces ahí sucumbe lo que es la presión de las normas sociales, en el cual los adolescentes tratan de imponer leyes rompiendo las que ya existen, tratando de conocer todo, ver todo, probarlo todo. Y existe un choque entre lo que conoce este adolescente de creencias religiosas y lo que el grupo social le ofrece, aunque allí intervienen los juegos de poder, en el cual desde el punto de vista del adolescente, que es minoría, trata de contener o mantener estas creencias moral y ética personal, mientras que desde la mayoría tratan de cambiar estos paradigmas en él y fomentar una nueva creencia en sus bases religiosas. Por último, en cuanto a facilidad, presión es igual a equilibrio de fuerzas, es necesario conocer que constantemente se está haciendo un análisis para conocer entre los materiales y las posibilidades que tiene la comunidad y las que realmente necesita. Y esto es lo que permite que el poder fluctúe entre mayorías y minorías. Por tal motivo, ya sea que se le dé facilidad a las minorías, si esto no resulta, tiende a haber una presión social. Y esto es lo que realmente provoca un equilibrio de fuerzas. Dando continuidad al tema, hablaremos ahora sobre la dialéctica e influencia entre mayorías y minorías. Pero antes de comenzar, es necesario tomar en cuenta lo que es la concientización en el proceso. Y para esto lo explicaremos a través de dos principios representados por Goldman, los cuales son el principio de la realidad y el principio de la posibilidad. Estos deben tener un balance muy establecido entre uno y el otro, puesto que si nos vamos al extremo de la realidad, pueden tener pensamientos negativos y pesimistas acerca de la realidad en la cual se está viviendo. Sin embargo, si nos vamos a un extremo completamente diferente de la posibilidad, se vuelven pensamientos abstractos de una realidad completamente fantasiosa. Y también, por último, contamos con la posición. Teniendo ya todo esto en cuenta, hablamos sobre la posición de los grupos, sea mayoritario o minoritario. En el grupo mayoritario, se representa una conservación o tratar de mantener el poder a través de una presión social en los grupos minoritarios, mientras que los grupos minoritarios tratan de debilitar las bases de los grupos mayoritarios a través de sus ideales, tomando en cuenta persistencia, resistencia, consistencia e insistencia, y así transformar a través de su pensamiento o de alguna manera hacer presión en cuanto a la posición de los grupos mayoritarios. Para hacer final la presentación del equipo número 4, haré una pregunta al aire, la cual pueden responder a través de los comentarios. Y es: ¿consideran que la posición minoritaria con sus ideales puede seguir resistiendo en la actualidad a los grupos mayoritarios que tienen poder y ejercen una presión social mayor a lo conocido anteriormente? Bueno, espero les haya gustado la presentación. Muchas gracias por su atención.